Vamos a pasar ahora al tema quizás más complejo desde el punto de vista de esta primera vuelta de psiquiatría, que es el tema de la depresión y los fármacos utilizados para su tratamiento. Complejo por dos motivos. En primer lugar, por la terminología, dado que existe una terminología muy variada de formas de depresión y de síntomas de depresión, y por otro lado, porque el número de fármacos es realmente alto, y esto nos obliga a un esfuerzo de memoria importante para que nos vayan sonando poco a poco. Comenzaremos con la descripción de las formas clínicas de depresión tal y como está recogida en la DSM o en la CIE, es decir, en las clasificaciones actuales. La DSM en el año 80, en su versión número 3, propuso un cambio radical del esquema de diagnóstico de la depresión, centrándose en dos aspectos: por un lado la duración y por otro lado la intensidad de los síntomas. La duración de los síntomas se cortó en dos puntos de corte. Por un lugar se puso un corte a 2 semanas y en otro un corte a 2 años, definiendo tres categorías por la duración: depresiones breves, depresiones episódicas y depresiones crónicas, ¿no? En cuanto a la intensidad, se puso un punto de corte para separar cuadros de intensidad mayor de cuadros de intensidad menor. Este punto de corte es clínico, es decir, es el médico el que determina si el cuadro es mayor o menor en función de la repercusión que tienen los síntomas en la vida del paciente. Una depresión mayor es una depresión que claramente complica la vida de la persona, mientras que una depresión menor le permite seguir con su vida, aunque sea con una menor calidad. Este sistema de 3 categorías por duración y 2 categorías por intensidad está más simplificado todavía, dado que solamente 2 de estas categorías tienen importancia realmente desde el punto de vista clínico, al menos según estas clasificaciones. La primera de ellas, y más frecuente, con diferencia absoluta, que es el episodio depresivo mayor, y en segundo lugar lo que sería la depresión crónica menor o distimia. Estas dos son las 2 grandes categorías, ¿no?, diagnósticas de depresión en la DSM o en la CIE. El resto de categorías, como puede ser el episodio depresivo menor, las depresiones breves recurrentes, tienen de momento, de alguna manera, una implicación casi a nivel de investigación, no a nivel de clínica, así que para el examen MIR no nos interesan especialmente. El único cambio que apareció en el año 94, en la DSM-4, fue que en niños y adolescentes se redujo el criterio de cronicidad a 1 año. Y esto fue preguntado una vez en el examen MIR, en una pregunta, nos contaban un síndrome depresivo en un adolescente que llevaba 1 año con síntomas, ¿no? Es importante acordarse del criterio de duración porque es el más práctico a la hora de abordar un caso clínico. Simplificándolo mucho, si el paciente tiene síntomas durante unos meses, lo que tiene es un episodio depresivo mayor. Y si lleva años con síntomas, lo que tiene es una distimia. Los episodios depresivos mayores son la categoría más importante de cara a la clínica de la depresión. La práctica totalidad de los ensayos clínicos que se hacen con episodios depresivos mayores. Se calcula que la prevalencia de depresión mayor a lo largo de la vida de una persona puede llegar a ser de hasta un 15%, mucho más alta en mujeres que en hombres, prácticamente el doble en mujeres, que puede llegar a ser de un 20 o 25% que en hombres. Como el número de episodios depresivos mayores es tan alto, ¿no?, se han buscado formas de subclasificarlos, encontrar adjetivos calificadores que permitan establecer categorías independientes. Se pueden clasificar por la intensidad de los síntomas. Hay episodios depresivos mayores, de intensidad leve, moderada, grave, y la forma más grave sería el episodio depresivo mayor psicótico o delirante, en donde aparecen síntomas como alucinaciones o delirios. Otra forma de clasificarlos tiene que ver con el perfil de los síntomas, es decir,
si da lo mismo o no que el paciente duerma o no duerma, que coma o que no coma, que haya cogido peso o que no lo coja, que lo pierda. Hay dos perfiles recogidos en la DSM. Por un lado el perfil melancólico endógeno y por otro lado el perfil atípico. Luego nos pararemos en detalle con ellos. Pero no olvidar que estos perfiles se pueden combinar con la categoría anterior, que es la intensidad. En general, los episodios melancólicos o endógenos tienen una mayor intensidad y pueden llegar a ser psicóticos, mientras que los episodios atípicos tienen menos intensidad y nunca van a ser psicóticos. Otro adjetivo calificativo, ¿no?, tiene que ver con el inicio, y el único que recoge la DSM es que se puede calificar como inicio puerperal o inicio posparto, cuando el episodio depresivo aparece a continuación de un parto, ¿no? Y por último, un adjetivo calificativo de menos importancia tiene que ver con la evolución a largo plazo. Se admite la idea de que algunas formas de depresión mayor son estacionales, aparecen de una forma más o menos predecible en determinada estación del año, fundamentalmente en primavera, también algo en otoño, en aquellos países en donde existen 4 estaciones. Es importante recordar que la estacionalidad depende de la duración del fotoperiodo, es decir, la duración del día, no del clima. No se trata de que haga frío o calor, sino de que la duración de la luz sea más larga o más corta. En general, se ha comprobado en los países donde los días son realmente más cortos en invierno que aumenta la tasa de depresión. Habría una depresión invernal. Mientras que otros trabajos hablan de que el verano podría ser un factor de riesgo para la aparición de episodios maníacos. Aparte de la categoría episodio depresivo mayor, la otra categoría de menos importancia es la distimia. La distimia es el equivalente a lo que tradicionalmente se llamó depresión neurótica o neurosis depresiva y se define como un síndrome depresivo de intensidad leve, ¿no?, y duración crónica. En principio, los síntomas del paciente con distimia fluctúan. Hay temporadas mejores o peores, pero no suele estar más allá de unas semanas libre de síntomas, ¿no? La distimia no es una enfermedad grave. La distimia altera la calidad de vida, pero no produce una repercusión significativa, ¿no?, a nivel laboral u otros niveles. Lamentablemente, como pasa en tantas cosas en medicina, los cuadros menos graves también responden peor al tratamiento farmacológico en este caso. Es muy frecuente encontrar en las distimias la coexistencia de algún factor social o de personalidad asociado, ¿no? En general, estos pacientes suelen ser resistentes a casi cualquier intervención y los pocos ensayos clínicos que se han realizado, los pocos metaanálisis que se han llevado a cabo, no han demostrado una eficacia notable de los distintos tipos de antidepresivos. Un aspecto importante a la hora de enfrentarse a la depresión es no olvidar su edad de aparición. Hay 2 picos de aparición de enfermedad depresiva. Uno en torno a los 20 años, que suele corresponder con los pacientes que luego tendrán una enfermedad bipolar. Y otro en torno a los 40 años, que va a corresponder con los pacientes con depresiones recurrentes. En niños y adolescentes y en ancianos no es frecuente ver de inicio una enfermedad depresiva. En niños, además, es muy fácil que venga enmascarada bajo otras quejas sintomáticas, como pueden ser somatizaciones diversas, dolores de tripa, dolores de cabeza, problemas en el rendimiento académico, problemas de fracaso escolar en un niño que hasta ese momento iba más o menos bien, problemas de comportamiento, un niño está rebelde, irritable, de mal humor, ¿no? Si es un adolescente puede llegar incluso a exhibir conductas violentas o abuso de tóxicos.
La depresión infantil y adolescente no es fácil de diagnosticar y al mismo tiempo tampoco es fácil de tratar, puesto que no hay muchos fármacos que hayan intentado su aprobación o hayan intentado de alguna manera demostrar su eficacia en este grupo de edad. El uso de psicofármacos en niños y adolescentes tiene muy mala prensa y hay realmente en el mercado español solamente la fluoxetina está autorizada para su uso en depresión infantil y adolescente, con un montón de precauciones, ¿no? Debido, insisto, a la escasa información que hay sobre estos fármacos y a la mala opinión que tienen los padres sobre el uso de psicofármacos en sus hijos. En los pacientes ancianos la depresión tampoco es especialmente frecuente y si aparece por primera vez a una edad tardía nos obliga a pensar en factores de tipo orgánico, es decir, en una depresión secundaria. Tampoco es raro que la depresión del anciano venga enmascarada por somatizaciones diversas, por ejemplo no tiene apetito, pierde mucho peso, o por fallos cognitivos, por la llamada pseudodemencia depresiva. A diferencia de los niños, en el caso de los ancianos sí tenemos un montón de información sobre su respuesta tanto a psicofármacos como a electrochoque como a psicoterapias. Y es una buena respuesta en general, aunque no conviene olvidar que la edad es un factor potente de riesgo para el suicidio y que la propia depresión también lo es. Así que el paciente depresivo anciano tiene un riesgo importante de suicidio que siempre tiene que ser evaluado por los médicos. Uno de los adjetivos que mencionábamos anteriormente era el adjetivo atípico, depresión atípica. La depresión atípica, tal y como está recogida en la DSM, suele ser una depresión de intensidad leve o moderada, cuyo curso puede ir desde varios meses hasta incluso unos años, es decir, existen distimias atípicas, en donde sobre todo llama la atención la existencia de unos síntomas físicos peculiares, que llamaríamos invertidos. El paciente tiene más hambre, come más y coge peso. El paciente se queja de somnolencia durante el día. Junto con estos síntomas biológicos o físicos invertidos, aparece con frecuencia un cansancio extremo y nos suelen contar los pacientes un patrón de hipersensibilidad ante los rechazos sentimentales, es decir, suelen ser pacientes excesivamente sensibles a temas emocionales. Lo sorprendente con la depresión atípica fue su asociación con un tipo concreto de antidepresivo. La depresión atípica parecía mejorar de una forma selectiva con IMAOs que con otros fármacos. Esto en España tiene un problema, y es que solo existe un IMAO en el mercado que se comercialice de forma habitual, que es la tranilcipromina, y la tranilcipromina es un fármaco incómodo por efectos secundarios y muy poco utilizado en España. La fenelcina es el otro gran IMAO, que es el que sí que se ha estado usando hasta hace unos años en que fue retirado del mercado por razones comerciales. La depresión atípica, por tanto, es un concepto muy peculiar y de cara al MIR casi lo único que tenemos que recordar es su relación con los IMAOs. La depresión melancólica o endógena, que son sinónimos, es, al contrario que la depresión atípica, una de las grandes enfermedades psiquiátricas. La melancolía se conoce desde hace siglos, milenios. El nombre melancolía procede del griego y viene de la idea de la acumulación de un humor, en este caso la bilis negra, ¿no?, como causa de este estado depresivo. Los pacientes suelen tener un nivel de síntomas muy importante, suelen estar muy tristes, nada les hace reaccionar, no consiguen animarse con ninguna cosa positiva que pase, es decir, están reactivos,
y suelen contar unos síntomas físicos muy típicos. No quieren comer, han perdido peso, se despiertan de forma muy temprana por la madrugada y ya no pueden volver a dormirse, y este despertar temprano por la madrugada se asocia con una relativa mejoría del estado de ánimo al pasar el día, es decir, con un ritmo circadiano que recuerda al ritmo circadiano del cortisol. Es decir, están mucho peor por la madrugada, que es cuando se despiertan temprano, que por la tarde, que es el mismo ritmo que sigue la hipercortisolemia que muchas veces aparece en estos pacientes melancólicos. La frecuencia de anomalías neurobiológicas en estos pacientes es alta, y también lo es la respuesta a los tratamientos biológicos, por tanto. Son pacientes que, por un lado, están muy graves, y por tanto su riesgo de suicidio es elevado, y por otro, tienen una excelente respuesta tanto a antidepresivos como a electrochoque, considerándose hoy en día que no ponerle tratamiento biológico a una melancolía es prácticamente una negligencia médica. El concepto de depresión reactiva no está recogido como tal en ninguna clasificación actual. Hace referencia a cualquier síndrome depresivo que se relacione con una situación estresante. Por ejemplo, la pérdida de una relación, ya sea por muerte o por separación, un cambio en la vida, un cambio de trabajo, la jubilación, problemas en relación de pareja o de familia, ¿no? El estrés es un factor inespecífico para que aparezca una enfermedad mental o incluso una enfermedad física, y no predice ni el tipo de enfermedad mental, ni su intensidad, ni su duración. De hecho, hay todo tipo de enfermedades mentales relacionadas con el estrés, ¿no? En el caso de la depresión podríamos encontrarnos desde depresiones mayores, incluso depresiones psicóticas gravísimas, a cuadros muy leves. Se ha creado una categoría precisamente para estos cuadros tan leves, en donde el paciente tiene apenas unos síntomas, pero no llega a cumplir criterios de episodio depresivo. Se llamarían trastornos adaptativos depresivos, y son quizás extremadamente frecuentes en atención primaria, ¿no? Recordamos, se trata de personas a las que les ha pasado algo real, un problema real. Este problema les ha provocado síntomas emocionales, pero estos síntomas no son graves, no interfieren de forma significativa en sus vidas, y en general suelen mejorar con el paso del tiempo o cuando se resuelve la situación estresante. Es cierto que algunas veces los trastornos adaptativos evolucionan hacia un cuadro ya más grave con el paso de las semanas, en cuyo caso su diagnóstico cambiaría y dejaría de ser un trastorno adaptativo para convertirse en un episodio depresivo mayor. El duelo es una forma de reacción emocional ante la pérdida de un ser querido, ¿no? El duelo normal es un duelo leve y es compatible con una vida normal, aunque la persona busque ayuda porque puede estar incómodo, por ejemplo porque no duerme bien. No es un trastorno mental, es una reacción considerada como normal por su entorno y que puede, insisto, ser incómodo en ocasiones. ¿Cuándo diríamos que un duelo no es normal? ¿Que un duelo es un duelo patológico? Pues habría dos criterios. El primero es muy fácil. El duelo, cuando es intenso, cuando altera la vida de la persona de forma clara, no es un duelo normal, y entonces a lo mejor es un episodio depresivo mayor. Y a lo mejor tiene que ser tratado farmacológicamente como un episodio depresivo mayor cualquiera. El otro criterio es más complicado, tiene que ver con la duración. Dado que un duelo que se prolongue durante meses y meses o años, se está transformando poco a poco en una distimia, y es un cuadro en el que las posibilidades de intervención son realmente escasas. Si habíamos visto la forma más leve de depresión, la depresión psicótica o delirante es la forma más grave que hay y por tanto la que tiene un máximo riesgo de suicidio. La depresión psicótica o delirante no es más que un episodio depresivo mayor en el que el paciente
presenta síntomas psicóticos, es decir, delirios y alucinaciones. La depresión psicótica puede aparecer a cualquier edad, pero por alguna razón parece ser un poco más frecuente en ancianos. Y en estos casos a veces se encuentran anomalías neuroanatómicas. Se ha descrito incluso un aumento del tamaño ventricular en pacientes con depresión psicótica ancianos. Los delirios de una depresión psicótica se pueden dividir en dos grupos. Por un lado, delirios congruentes con el estado depresivo, con la depresión, como son los delirios de culpa, de ruina o de enfermedad, y por otro lado, delirios no congruentes, en donde el delirio no tiene nada que ver con el estado de ánimo triste, sentirse perseguido, sentir que los demás le controlan a uno su vida o le influyen en su pensamiento. La existencia de síntomas psicóticos obliga a un tratamiento habitualmente combinado, con antidepresivos, antipsicóticos combinados o al recurso al electrochoque. Y en las formas en donde los síntomas psicóticos no son congruentes, ¿no?, aparecen delirios de persecución o de control, es obligatorio preguntarse si no estaremos ante un trastorno distinto, no tanto una depresión psicótica, cuanto un episodio esquizoafectivo, es decir, una enfermedad que se encuentre a medio camino entre las grandes enfermedades afectivas y la esquizofrenia. Uno de los delirios más espectaculares probablemente es el llamado delirio de Cotard, descrito por este francés, Jules Cotard. El delirio de Cotard consiste en la negación de la propia existencia. El paciente dice que está muerto, dice que se está pudriendo, a veces llega a decir que los demás también se han muerto, que estamos todos muertos. Es un ejemplo brutal de lo que es una idea delirante, absurda, y en este caso hay que recordar que la inmensa mayoría de delirios de Cotard aparecen en episodios depresivos. La depresión bipolar, es decir, los episodios depresivos mayores asociados a la enfermedad bipolar, no se diferencian de una forma significativa de los episodios depresivos mayores que no tienen que ver con la enfermedad bipolar. Aunque hay algunos trabajos que hablan de que quizás sean más frecuentes los síntomas psicóticos o más frecuentes los síntomas atípicos, la realidad es que ante un episodio depresivo nosotros no sabemos si va a ser o no va a ser bipolar. Hay factores que sí que conviene que repasemos que pueden aumentar el riesgo de ser bipolar. El más importante probablemente sea la existencia de antecedentes familiares de bipolaridad, dado que la enfermedad bipolar tiene una altísima carga genético familiar. Otro factor importante es que los antidepresivos hayan provocado en algún momento respuestas euforizantes, respuestas hipomaníacas o maníacas, dado que la mayor parte de los pacientes que toman antidepresivos no tienen esta reacción. Otro factor que nos sugiere bipolaridad es la aparición de una depresión en el puerperio femenino, o la edad temprana, antes de los 20 años. Pero no olvidar que para ser oficialmente bipolar, el paciente tiene que tener episodios maníacos o hipomaníacos sin ninguna relación con el uso de antidepresivos. La CIE y la DSM recogen actualmente distintas formas de trastorno bipolar. Por un lado tenemos el bipolar 1, que es el bipolar clásico, lo que se ha llamado enfermedad o psicosis maníaco-depresiva. Se define por la existencia de episodios maníacos claros, que habitualmente acaban en un ingreso, asociados o no con episodios depresivos de cualquier intensidad. La forma más frecuente es la forma maníaco-depresiva, pero puede haber pacientes maníacos puros o pacientes maníacos con episodios depresivos de poca relevancia. La forma bipolar 2 se define por la existencia de episodios depresivos mayores y episodios hipomaníacos.
Y una tercera forma de bipolaridad recogida en estas clasificaciones es el trastorno ciclotímico o ciclotimia, en el que vemos, como si fuera la distimia, síntomas depresivos leves, síntomas hipomaníacos, de forma continua durante varios años, con apenas unas semanas libres de síntomas. El trastorno ciclotímico es, con diferencia, el menos conocido de todos los trastornos afectivos. ¿Qué otros pacientes podrían llegar a ser bipolares? Ya los hemos visto, pero recordaremos a los pacientes con antecedentes familiares de bipolaridad que sufren episodios depresivos, a los pacientes a los que los antidepresivos o el electrochoque les producen respuestas euforizantes, y a los pacientes en donde se puede ver cuadros eufóricos, cuadros hipomaníacos o maníacos relacionados con el consumo de sustancias, sobre todo con el consumo de estimulantes. Todos estos pacientes forman parte de lo que se llamaría el espectro bipolar, junto con los pacientes esquizoafectivos y algún otro paciente en el que viéramos elementos que nos recuerdan a la enfermedad maníaco-depresiva. Para terminar el tema de la clínica de los trastornos afectivos, tenemos que repasar el suicidio y no olvidar que las preguntas sobre el suicidio en el MIR se centran prácticamente siempre en los factores de riesgo para fallecer por suicidio. El suicidio es más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Y es más frecuente conforme avanza la edad, si nos referimos al riesgo relativo de morir por suicidio. Ahora bien, como las personas mayores tienen otras muchas causas de muerte, el suicidio no es tan importante como causa de muerte como es en edades jóvenes. En adolescentes y en gente joven el suicidio puede convertirse en la primera o segunda causa de muerte en los países desarrollados. La existencia de factores sociales adversos, problemas económicos, problemas de vivienda, aislamiento social, aumenta el riesgo de una forma inespecífica. Y quizás el factor, digamos, clínico más importante es la existencia de algún tipo de patología psiquiátrica. Suicidio sin patología psiquiátrica es prácticamente inexistente, lo cual no quiere decir que la patología psiquiátrica sea siempre grave. A veces no es grave, pero hay muchos otros factores que se añaden a la existencia de una patología psiquiátrica. Cuanto más grave sea el síndrome depresivo, mayor riesgo de suicidio, y por eso las depresiones psicóticas tienen mucho más riesgo y en cambio los trastornos adaptativos tienen muy poco riesgo. El abuso de sustancias muchas veces es un método para conseguir el suicidio. El paciente se anima, intoxicado, a hacer algo que no haría probablemente sobrio. En la esquizofrenia encontramos una cosa curiosa. La edad a la que la esquizofrenia produce suicidios es mucho más temprana que en otras enfermedades. Es decir, la esquizofrenia mata a gente joven, ¿no? Y parece ser que el periodo de máximo riesgo es precisamente el primer brote, el ingreso después del primer brote, ¿no? En esos momentos no es raro que algunos pacientes desarrollen una depresión pospsicótica, en donde el riesgo de suicidio se dispara de forma exponencial. Los suicidios en la esquizofrenia son especialmente agresivos, especialmente violentos. Y no es raro que estos suicidios aparezcan en aquellas personas que están más preservadas, más conservadas, con menos deterioro, y que tienen por tanto más conciencia de la gravedad de lo que les está pasando. El trastorno bipolar también llega a ser capaz de matar a gente joven, y probablemente sea el trastorno psiquiátrico con mayor riesgo relativo de suicidio. Otros factores importantes a la hora de revisar tienen que ver con los antecedentes familiares de suicidio. En el fondo traducen la existencia de un antecedente de una enfermedad hereditaria o familiar, que en el caso de la psiquiatría pues suelen ser enfermedades depresivas o esquizofrenias.
y la aparición de una conducta suicida previa, que es algo que siempre hay que revisar. ¿Cómo saber si una conducta autolesiva era o no era suicida? No hay que confundir un intento de suicidio que no ha tenido éxito con una autolesión no suicida. Las autolesiones no suicidas no tienen como objetivo matar al paciente. El paciente se hace daño por otros motivos. Por ejemplo, algunos presos se autolesionan para salir de la celda, ir a la enfermería, ir al hospital, tener una situación más agradable desde el punto de vista de su internamiento o incluso poder fugarse. Otro ejemplo de autolesión no suicida son los actos impulsivos. Los actos impulsivos en donde la persona se autolesiona para calmarse por la angustia, sin pensar en lo que está haciendo, ¿no? Todos hemos visto el caso de alguien que cuando se enfada mucho, cuando se bloquea, le pega un golpe a la pared, ¿no? Y se puede llegar a romper algo. Pues en esta línea de la impulsividad física estarían algunos gestos autolesivos. Pero quizás la mayor parte de gestos autolesivos tienen una finalidad, son un instrumento para buscar un cambio. El paciente tiene un problema familiar, tiene una situación personal complicada, no sabe cómo salir de ella y recurre a la autolesión de una forma no consciente, pero sí de alguna manera voluntaria, para cambiar la situación, ¿no? Esto es muy típico de gente joven, más frecuente en mujeres, sobre todo si tienen un problema de personalidad o están pasando por una circunstancia difícil en sus vidas. En general no usan métodos agresivos. Pensaremos en un auténtico intento de suicidio cuando el método elegido haya sido muy agresivo o cuando el intento haya sido muy planificado, ¿no? De tal manera que las posibilidades de rescate del paciente fueran muy pocas, ¿no? Uno de los mitos que a veces se oyen con el tema del suicidio es que la gente que habla de suicidarse en realidad no lo quiere hacer. Y otro es que la gente que se autolesiona pero no se mata, en el fondo es que no quería matarse. Ambos mitos son falsos. Muchos pacientes hablan sobre el suicidio porque les agobia la idea, porque quieren luchar contra ella. Y de hecho es un factor de alto riesgo, que alguien hable y que mencione la idea de suicidio. Y los pacientes que se han autolesionado alguna vez, lo que importa no es que hayan fallado o no, sino por qué lo han hecho, ¿no? Dado que la existencia de un intento previo de suicidio fracasado es el factor de máximo riesgo para fallecer posteriormente por suicidio. La labor del psiquiatra o del médico es identificar a aquellos pacientes con alto riesgo de suicidio y proceder a su internamiento psiquiátrico voluntario, si es necesario, para protegerles frente a esta complicación. Vamos a pasar a hablar ahora del tratamiento de los trastornos afectivos y nos vamos a centrar sobre todo en dos cosas: el tratamiento de los episodios depresivos mayores y el tratamiento de la enfermedad bipolar. En el tratamiento de los episodios depresivos mayores, lo primero que se hay que decidir es si el paciente necesita o no necesita tomar algún antidepresivo. Y hoy en día se considera que el simple diagnóstico de episodio depresivo mayor requiere ya de la prescripción de algún antidepresivo. ¿Qué antidepresivo elegir? Hay muchas razones para elegir antidepresivos, pero quizás la más importante sea el antecedente personal de una buena respuesta a un fármaco concreto, el que nos animaría a repetir con ese fármaco en caso de que no haya habido problemas de tolerancia. También es importante dentro de esto de los antecedentes, el antecedente de una respuesta familiar, dado que al igual que se hereda el color de los ojos o la forma del pelo, también se hereda un tipo concreto de receptores, transportadores, enzimas para la síntesis de los neurotransmisores y por tanto
si en un familiar de primer grado ha habido una buena respuesta con un fármaco concreto, podría ser algo importante. Muchos pacientes nunca han tomado antidepresivos y tampoco tienen a nadie en su familia que los haya tomado. En esos casos podríamos guiarnos por el perfil de efectos secundarios, el riesgo de interacciones y la existencia de antecedentes personales médicos o quirúrgicos importantes. En muy pocos casos, el subtipo sintomático de depresión va a ser el responsable de nuestra elección. Recordemos ese pequeño telegrama Mir que nos hablaba de que la existencia de síntomas atípicos obligaba a usar IMAOs, y también recordemos que la existencia de síntomas psicóticos obliga a usar tratamientos agresivos, habitualmente combinando antidepresivos y antipsicóticos. Factores menos importantes, pero que pueden ser relevantes en algunos casos, son el riesgo potencial de suicidio, que nos obligaría a elegir fármacos con baja toxicidad en caso de sobredosis, o razones de tipo económico. En general, hoy en día, los ISRS son los antidepresivos de primera opción para el tratamiento de los episodios depresivos mayores. En el caso de que hayamos elegido un antidepresivo, el que sea, la forma de usarlo es similar en todos ellos. Hay tres fases distintas en el tratamiento de la enfermedad depresiva. La primera es la fase aguda, en la que buscamos la respuesta de los síntomas e, idealmente, la remisión de los síntomas. La fase aguda es la más complicada. El paciente está grave, el riesgo de suicidio es más alto y, en general, los resultados solemos medirlos en semanas. Si al cabo de unas 6 semanas, mes y medio, el paciente no ha respondido al fármaco que habíamos elegido, una vez que hayamos ajustado las dosis adecuadamente, consideraremos que el paciente es resistente a ese fármaco. Si el paciente tiene una buena respuesta al fármaco, en ese caso pasaríamos a la segunda fase, la fase de continuación. El objetivo de la fase de continuación es la consolidación de la respuesta que se ha conseguido. Se ha comprobado que el abandono temprano del tratamiento se traduce en un porcentaje muy alto de recaídas. Para evitar esto, se debe mantener el mismo antidepresivo que ha producido la respuesta a la misma dosis durante un mínimo de 6 meses, pasados los cuales podremos considerar que el paciente está recuperado. Ahora bien, la depresión es una enfermedad recurrente y en algunos casos puede plantearse una tercera fase, una fase de mantenimiento a largo plazo, si consideramos que el riesgo de recaída, de nuevo episodio, de recurrencia, es muy alto. ¿Qué pacientes tienen un mayor riesgo de recurrencia? Los pacientes de más edad, los pacientes que han tenido un mayor número de episodios, a partir de 3 episodios el riesgo de nuevas recurrencias es muy alto, sobre todo si estos episodios tienen lugar muy seguidos, es decir, con poco espacio, de alguna manera libre de síntomas entre uno y otro. El tratamiento de mantenimiento a largo plazo es un tratamiento indefinido, es un tratamiento, por tanto, en principio, para el resto de su vida. Hoy en día, con los ISRS, la verdad es que los cambios de dosis son mínimos y prácticamente la misma dosis que se usa para la fase aguda y de continuación se podría usar a largo plazo, dado que los efectos secundarios apenas cambian. Con los antidepresivos tricíclicos y los IMAOs esto era mucho más complejo. Para empezar, en la fase aguda, había que subir poco a poco la dosis para que el paciente se acostumbrara a los efectos secundarios. Y posteriormente, si se consideraba necesario su mantenimiento a largo plazo, no era raro tener que bajar las dosis porque los efectos secundarios hacían muy difícil el tolerar el tratamiento. Hablemos ahora de los distintos tipos de antidepresivos. En general, la mayoría de los antidepresivos que nosotros usamos actúan de la misma forma, bloqueando la recaptación de monoaminas,
de serotonina y de noradrenalina. El bloqueo de la recaptación de serotonina aumenta la serotonina no solo en el cerebro, sino en todos aquellos lugares en donde hay serotonina. Y recordemos que la serotonina es muy abundante en el tubo digestivo y que también está presente en las plaquetas. Por tanto, podemos ver tanto síntomas digestivos, náuseas, vómitos y diarrea, como síntomas vasomotores. Además, la serotonina está presente en el cerebro en distintas regiones y, por ejemplo, en el tronco cerebral tiene un papel muy importante en la regulación del sueño y del ciclo sueño-vigilia. Por tanto, no es raro que los pacientes que toman fármacos que bloquean la recaptación de la serotonina puedan tener cierto insomnio o inquietud al principio. El bloqueo de la recaptación de la noradrenalina da menos problemas, fundamentalmente porque la presencia periférica de noradrenalina es escasa. La mayor parte de la noradrenalina está en el cerebro y ocasionalmente podría producirse cierta ansiedad. A nivel periférico, el aumento de la noradrenalina en algunos pacientes podría dar lugar a aumento de la tensión arterial, a retención de orina o a estreñimiento. El problema con los antidepresivos tricíclicos es que además de estos bloqueos sobre la recaptación, tienen bloqueos sobre receptores colinérgicos, histaminérgicos y adrenérgicos. El bloqueo colinérgico M1, muscarínico 1, se asocia con sequedad de boca, visión cercana borrosa, estreñimiento, retención de orina y a nivel cerebral, confusión. Esto lógicamente se suma a los efectos que hemos visto antes y da lugar a un patrón muy complicado de efectos secundarios, ¿no? El efecto antihistamínico se traduce en sueño y en aumento de peso, y a largo plazo es un auténtico problema. El efecto antiadrenérgico se va a traducir en hipotensión, sobre todo ortostática. Todos estos efectos, esta especie de cóctel de efectos de los antidepresivos, se complican todavía más y tenemos en cuenta que la estructura tricíclica es una estructura muy cardiotóxica que en general prolonga tanto el QRS como el QT y puede provocar arritmias malignas. Las sobredosis de tricíclicos son las más peligrosas de todos los psicofármacos de los que actualmente disponemos. Los ISRS, es decir, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en general se toleran mucho mejor. Como ya dijimos antes, el aumento de la serotonina se traduce en síntomas digestivos, vasomotores y neuropsiquiátricos. Pero en general, la mayor parte de los pacientes toleran muy bien estos fármacos y no nos cuentan muchos efectos secundarios, lo cual es llamativo, dado que el número de receptores de serotonina es muy alto y por tanto las potenciales dianas farmacológicas son muchísimas. El efecto secundario más frecuente, posiblemente a largo plazo, sea la disfunción sexual. La disfunción sexual aparece en prácticamente la mitad de los pacientes que toman estos fármacos y les acompaña durante todo el tratamiento, desapareciendo cuando lo interrumpen. El hecho de que produzcan ciertos cambios a nivel sexual ha provocado la aparición de un fármaco, en concreto un ISRS, la dapoxetina, para el tratamiento de una disfunción sexual, de la eyaculación precoz, dado que retrasa esa fase de la activación sexual. En general, los ISRS se toleran mucho mejor que los tricíclicos, en eso no hay lugar a dudas. Eso les otorga muchísima comodidad. Se usan muy cómodamente, se puede empezar con la dosis completa ya prácticamente desde el principio, tienen pocos efectos secundarios y además no son cardiotóxicos, no tienen esa estructura tricíclica. ¿Qué desventajas pueden tener? El precio. El precio durante mucho tiempo ha sido un problema, pero hoy en día hay genéricos y hoy en día, por ejemplo, en el mercado español no hay nada más barato que un genérico de fluoxetina. Ni siquiera un tricíclico llega a ser tan barato como los genéricos de fluoxetina.
Otro problema añadido son las interacciones con los citocromos hepáticos P450. Es cierto que pocas son peligrosas. Durante unos años esto provocó una batalla publicitaria entre los distintos ISRS acerca de cuál era el que tenía menos interacciones. Para nosotros, y de cara al examen MIR, tenemos que recordar una regla mnemotécnica: citocromo, citalopram. Es decir, el citalopram y su derivado escitalopram son los fármacos con mejor perfil a nivel hepático. Un tema controvertido es si los inhibidores selectivos son menos potentes que los tricíclicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los inhibidores selectivos son inhibidores selectivos de la serotonina. Y mientras que los tricíclicos bloquean la recaptación habitualmente de los dos grandes transmisores, serotonina y noradrenalina. Este efecto dual hoy en día también se puede conseguir con fármacos selectivos, con fármacos que no tengan bloqueos histaminérgicos, colinérgicos o adrenérgicos. Son los llamados inhibidores selectivos duales, que son probablemente los antidepresivos más de moda hoy en día. La venlafaxina y la duloxetina son los dos grandes duales que se supone que ofrecen las ventajas de un ISRS en cuanto a comodidad, efectos secundarios, y cierta ventaja de los tricíclicos en cuanto a su mayor potencia. Sin embargo, para nosotros, de cara al MIR, vamos a considerarlos igual que los ISRS. Poco a poco van saliendo más antidepresivos y habitualmente cada 2-3 años hay algún fármaco nuevo en el mercado. A veces son mínimas diferencias. Por ejemplo, la aparición del escitalopram como sustituto del citalopram no es muy distinta a la aparición del esomeprazol en lugar del omeprazol. Otras veces sí puede ser una diferencia. Los inhibidores duales o dobles, venlafaxina y duloxetina, se considerarían quizás más potentes o más rápidos. Desde luego son más caros y por tanto más interesantes desde el punto de vista del marketing comercial. Los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina no han tenido mucho éxito en comparación con los ISRS, probablemente porque son poco potentes. Y de hecho el último que salió al mercado, la atomoxetina, no ha salido para la depresión, sino ha salido para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en la infancia como alternativa a las anfetaminas. De todos estos fármacos modernos, hay uno que sí que ha tenido éxito claramente a nivel de mercado, que es la mirtazapina. La mirtazapina es un antagonista de receptores presinápticos alfa-2 adrenérgicos. Al bloquear los autorreceptores alfa-2, lo que se produce es un aumento de la liberación de noradrenalina. Carece, por tanto, de efectos serotoninérgicos, y eso significa que no produce disfunción sexual y que no altera el sueño. De hecho, tiene efecto antihistamínico muy potente, lo cual se traduce en una sedación, a veces excesiva, y en el gran problema de la mirtazapina a medio o largo plazo, que es el aumento de peso inducido por el efecto antihistamínico, ¿no? La mirtazapina, junto con lo que hemos visto antes, la reboxetina y con algún otro, ¿no?, como la agomelatina o el bupropion, son ese pequeño grupo de antidepresivos que de alguna manera intentan vender con la idea de que no alteran la función sexual, lo cual puede ser importante en el tratamiento a medio y largo plazo de algunos pacientes. Lo que pasa es que la agomelatina no está teniendo mucho éxito porque no parece ser muy potente. Es un agonista de la melatonina y también tiene efectos sobre la recaptación de la noradrenalina. Y de momento ya os digo que no está saliendo muy bien parado. El bupropion es un medicamento que inicialmente se vendió para el tabaquismo, pero que es un antidepresivo, afín en cierta medida a un tricíclico, en el sentido de que inhibe la recaptación de dopamina y de noradrenalina. Es un fármaco que no es sedante, que no produce disfunción sexual, que no altera el peso, en este caso, y que quizás su único problema
es que no es tampoco demasiado potente como antidepresivo. Algunos de estos, bupropion, reboxetina, la propia mirtazapina, se usan casi más como tratamiento combinado con un ISRS, con un dual, que como tratamiento solo, sobre todo en casos de mala respuesta al ISRS o de problemas por efectos secundarios del ISRS. Los IMAOs forman parte de la historia de la psicofarmacología y por tanto son anécdotas hoy en día de cara al examen MIR, pero las anécdotas a veces aparecen en el examen MIR. Los IMAOs vienen de los años 50 del siglo XX, son fármacos potentes como antidepresivos, un poco más cómodos en cuanto a efectos secundarios que los tricíclicos, pero con un problema. Los IMAOs clásicos inhiben la monoaminoxidasa de una forma irreversible y además bloquean la monoaminoxidasa cerebral y la extracerebral. Esto supone que los pacientes tienen que tener cuidado con algunos alimentos o medicamentos que ejercen acción simpático-mimética indirecta, dado que han perdido la capacidad de regular el tono simpático-mimético periférico. Si no siguen estas precauciones, pueden sufrir una crisis hipertensiva. ¿Qué alimentos tienen que evitar? Alimentos ricos en proteínas que hayan fermentado, puesto que son los derivados de los aminoácidos, pues tirosina o parecidos, los responsables de esta acción, digamos, hipertensiva. También algunos fármacos muy conocidos, como son los vasoconstrictores nasales o fármacos antigripales y anticatarrales que tengan también descongestionantes. Poco a poco su uso fue decayendo, la aparición de los ISRS prácticamente acabó con ellos, ¿no? Y en España solo queda uno, la tranilcipromina, que no se usa prácticamente. Podríamos decir, por tanto, que están en peligro de extinción, a pesar de ese telegrama MIR, que es que la presencia de síntomas atípicos obliga a usar IMAOs. Los IMAOs modernos, que son reversibles de la MAO extracerebral, de la MAO A, o selectivos de la MAO B, de la MAO que está sobre todo en el cerebro, no han demostrado potencia antidepresiva significativa. De hecho, los IMAOs B, los IMAOs selectivos, selegilina, rasagilina, se usan para la enfermedad de Parkinson, no como antidepresivos. La terapia electroconvulsiva, o electrochoque, o TEC, es el tratamiento psiquiátrico más polémico, probablemente, que haya. Sin embargo, de cara al MIR es muy fácil lo que hay que recordar. Indicaciones, contraindicaciones y efectos secundarios. Las indicaciones del TEC dependen de tres características. En primer lugar, de su mayor potencia antidepresiva. El TEC es más potente que los antidepresivos, que los fármacos antidepresivos, y por tanto la causa fundamental de usar TEC es la resistencia al tratamiento con fármacos antidepresivos. La alta potencia antidepresiva del TEC hace que algunas personas se lo planteen para el tratamiento de las depresiones más graves, las depresiones psicóticas o delirantes. Sin embargo, hoy en día considerar que el TEC es un tratamiento de primera elección para estas depresiones es inadecuado, dado que la mayoría de los pacientes antes van a ser tratados con algún antidepresivo y algún antipsicótico. La segunda ventaja del TEC es su rapidez. Es más rápido y consigue resultados completos en la mitad de tiempo que un antidepresivo. Hay dos situaciones clínicas en donde la rapidez puede ser especialmente importante. Por un lado, la catatonía, es decir, ese cuadro motor extremadamente grave en el que el paciente no se mueve, no come, no bebe, y hay que sondarle, hay que alimentarle de forma externa. Y por otro lado, los pacientes con un alto riesgo de suicidio, ¿no? En ambos casos el TEC puede ser una alternativa. En tercer lugar, otra ventaja del TEC son sus escasos efectos secundarios somáticos. Esto nos puede chocar un poco, dado que el TEC no es otra cosa que provocar una crisis epiléptica convulsiva, tónico-clónica generalizada, mediante la aplicación de una descarga eléctrica. Pero recordad que el TEC
se recomienda tajantemente usarlo con anestesia general de corta duración y con un relajante muscular también de corta duración, de tal manera que no haya convulsión motora. Por tanto, el TEC se puede usar en embarazadas, en ancianos, en pacientes polimedicados o con pluripatología médica que no pudieran recibir antidepresivos tricíclicos o antidepresivos a dosis altas. Hoy en día el TEC sigue teniendo un papel muy importante en el tratamiento de la depresión grave. Sí es cierto que su papel fuera de la depresión es muy pequeño. Alguna vez se usa para manías resistentes al tratamiento, o para esquizofrenias resistentes al tratamiento, o para algún otro raro caso, ¿no? La gran indicación del electrochoque es la depresión grave. Y contraindicaciones, pues la verdad es que los libros norteamericanos nos llegan a decir que ninguna tiene absoluta, pero en algún libro también aparece la existencia de hipertensión intracraneal como una posible contraindicación absoluta. Efectos secundarios frecuentes, pues el más frecuente claramente es la amnesia, es decir, es un efecto neuropsicológico. Una amnesia que es anterógrada, es decir, desde que recibes el electrochoque hacia adelante, y que es transitoria, que al cabo de unos meses ha desaparecido, dejando a veces unas lagunas de memoria de la época en la que el paciente recibe el electrochoque. Por tanto, insisto, es un tratamiento que, por polémico que pueda parecer, de cara al MIR tiene unas indicaciones muy claras. Hablemos ahora del tratamiento de la enfermedad bipolar. La enfermedad bipolar se caracteriza por el uso de unos medicamentos específicos llamados estabilizadores. Y durante prácticamente 40 años, el gran estabilizador ha sido el litio, el carbonato de litio. El litio es un medicamento tremendamente eficaz y tremendamente incómodo, cargado de efectos secundarios, con una enorme toxicidad, pero al mismo tiempo con una eficacia indiscutible, hasta tal punto de que es uno de los pocos medicamentos que ha demostrado la capacidad de reducir el riesgo de suicidio a largo plazo. En este caso, el riesgo de suicidio del enfermo bipolar. El litio es un medicamento que hay que controlar médicamente. Antes de tomar litio, el paciente tiene que ser sometido a unas mínimas pruebas para comprobar que está en condiciones de poderlo tomar. Unos análisis sencillos, un hemograma, una bioquímica con función renal, una TSH, unas pruebas sencillas para comprobar que no tiene una nefropatía, una cardiopatía, y en el caso de una mujer que no está embarazada, dado que el litio es teratogénico y se asocia con la anomalía de Epstein. Una vez que el paciente ya ha empezado a tomar litio, poco a poco se va subiendo la dosis, pero el litio no se controla por la dosis oral. El litio se controla por los niveles plasmáticos de litio. Mucho litio es tóxico y poco litio es ineficaz. Los niveles habitualmente se mueven entre 0,4 a 1,5 miliequivalentes de litio por litro de plasma. Las litemias son obligatorias, cada 3 meses, cada 6 meses, en pacientes que se cambien la dosis, en pacientes que puedan tener efectos secundarios. Es la primera prueba que hay que pedir siempre que alguien toma litio, y en España solo hay una marca de litio. Todo el litio que se usa en psiquiatría se llama Plenur, así que si alguna vez tenéis un paciente que tome Plenur y tiene cualquier síntoma físico que no os explicáis, pedirle una litemia. Junto con los controles de litio, lógicamente se revisan los órganos que son de alguna manera más afectados por la toxicidad del litio. El riñón, el tiroides, el corazón, podrían ser las 3 grandes dianas de toxicidad, ¿no? En general es un tratamiento fácil de controlar, pero incómodo para el paciente, hasta el punto de que si un paciente que toma litio no cuenta ningún efecto secundario, ninguno en absoluto, es que probablemente no se lo tome, porque los pacientes tienen efectos secundarios del litio.
Una de las situaciones más temidas por parte de los psiquiatras es la intoxicación por litio. La intoxicación por litio no se suele deber a una sobredosis de litio, dado que el litio es un medicamento, es un ion, y difunde muy mal la barrera hematoencefálica, muy lentamente, y por tanto la mayoría del litio se queda en el compartimento plasmático, ¿no? Y no llega a los órganos en general. La causa más frecuente de intoxicación por litio es la interacción con algún medicamento que altere su eliminación renal, o con alguna situación clínica en la que su eliminación renal se vea comprometida. En principio hay dos situaciones típicas. Una es la hiponatremia y la otra es la hipovolemia. En el caso de la hiponatremia, el riñón intenta retener sodio y son los mecanismos tubulares de reabsorción del sodio los que vuelven a traer el litio al compartimento plasmático, porque el litio se reabsorbe fundamentalmente por la parte proximal de la nefrona. Fármacos que actúen a nivel distal forzando la eliminación de sodio de alguna manera, como son diuréticos distales o los IECA, los SARA-2 o algunos tóxicos tubulares, van a provocar que la compensación renal, para intentar vencer ese efecto, intoxique al paciente. Algo parecido sucede con fármacos de acción vascular, fármacos que reducen el flujo plasmático renal y de alguna manera meten al riñón en hipovolemia. Al entrar en hipovolemia, es decir, a tener menos flujo plasmático renal, se intenta retener sodio para retener agua, y este mecanismo de compensación es el que hace que el paciente se intoxique con litio. En el primer caso, en el caso de una interacción tubular, en general estos fármacos no suelen ser habituales en gente joven con una enfermedad bipolar que toma litio, pero los antiinflamatorios, por ejemplo, se venden sin receta y son muy utilizados, y son una causa muy frecuente de intoxicación involuntaria, no por interacción con la eliminación del litio. Decíamos que el litio es la gran referencia para la enfermedad bipolar, y en el MIR ha sido preguntado varias veces, tal cual, ¿cuál es el medicamento de primera elección para la prevención de recaídas en la enfermedad bipolar? ¿No? Sin embargo, en los años 90 y posteriormente en la década de los 2000, ha sufrido, de alguna manera, el marketing de dos grupos farmacológicos importantes. Primero los anticonvulsivantes y luego los antipsicóticos atípicos. Los primeros anticonvulsivantes en aparecer fueron la carbamazepina y el ácido valproico, pero posteriormente, poco a poco, todos ellos, oscarbazepina, gabapentina, pregabalina, topiramato, lamotrigina, clonazepam, todos han sido alguna vez utilizados. Sobre todo, si hay una mala respuesta al litio, o si hay una mala tolerancia, si el paciente tiene efectos adversos importantes y no lo soporta. Hay algunos pacientes que responden especialmente mal. Por ejemplo, los cicladores rápidos suelen tener más recaídas y no responder muy bien al litio. Los anticonvulsivantes, sobre todo el ácido valproico, en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, han alcanzado al litio en cuanto a tratamiento de primera opción. Otros anticonvulsivantes, en cambio, se han desinflado. Por ejemplo, el topiramato, que se planteó inicialmente como potencial antimaníaco, ha perdido fuerza. La lamotrigina como potencial antidepresivo para enfermos bipolares, bueno, pues más o menos se defiende. El grupo de fármacos que está ahora más de moda en enfermedad bipolar son los antipsicóticos atípicos. Poco a poco todos ellos han ido probando como antimaníacos, como antidepresivos, como estabilizadores, ¿no? Y han realmente llegado a ocupar un papel muy importante hoy en día en la terapéutica de esta enfermedad. Realmente la enfermedad bipolar es una enfermedad complicada de tratar, tiene muchas fases, maníacas, mixtas, depresivas, hay que prevenir fases, tratar recaídas. En el caso de la manía, bueno, no es tan complicado, la manía es un cuadro muy grave, muy urgente, el paciente no tiene conciencia de enfermedad, y bueno, lo que se puede hacer es frenarle con antipsicóticos y benzodiazepinas hasta que poco a poco acepte tomar un estabilizador, dado que no existen estabilizadores por vía parenteral,
que permita posteriormente, cuando mejore, retirar el antipsicótico y la benzodiazepina y mantener el estabilizador, ¿no? En el caso de los episodios depresivos bipolares es más complicado, porque no se recomienda el uso de antidepresivos durante tiempos prolongados ni a dosis altas, dado que se han relacionado con el cambio a manía o la inducción de una ciclación rápida. Se prefiere usar como mucho ISRS, bupropión, o recurrir al electrochoque en caso de depresión grave. Y poco a poco se ha ido estudiando el efecto de algunos estabilizadores como antidepresivos. Litio, por ejemplo, la motrigina o un antipsicótico atípico como la quetiapina. De hecho, la quetiapina, curiosamente, que es un fármaco muy reciente, es el único de todos estos que en su ficha técnica está aprobado para todas las fases de la enfermedad bipolar. Fase depresiva, fase maníaca o mixta y prevención de recaídas maníacas y depresivas, ¿no? Es el único que lo tiene, pero recordad que el hecho de que tenga estas indicaciones en su ficha técnica no significa que otros fármacos que se usan desde hace 40 o 50 años, como el litio, no tengan también la misma eficacia.